Hola, soy Guillermo Manuel Valencia Pérez y voy a explicar el teorema del valor intermedio para funciones polinomiales. Y bueno, el teorema del valor intermedio nos dice que si f es una función polinomial y f de a es diferente de f de b para a menor que b, entonces f toma cada valor entre f de a y f de b del intervalo cerrado a, b. Y bueno, antes de pasar a la explicación voy a aclarar otra cosa que creo que es importante para entenderlo. Y es que si nosotros tenemos una función, por ejemplo, f de x es igual a 3x al cubo más 2x menos 5, y la queremos evaluar, por ejemplo, con x valiendo menos 1, f evaluado a menos 1, nos daría que pues 3 por menos 1 al cubo más 2 por menos 1 menos 5. Y nos quedaría f evaluado a menos 1 es igual a menos 1 al cubo es menos 1 y 3 por menos 1 sería menos 3. Más 2 por menos 1 serían, bueno, aquí no sería más, sería simplemente menos 2. Y aquí el menos 5 pues lo pasamos así. Y nos quedaría que f evaluado a menos 1 nos da igual a menos 10. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros tomamos este punto en el plano cartesiano, por ejemplo, un punto A, tendríamos que la X pues valdría menos 1, aquí lo tenemos fácil, pero la Y valdría menos 10, pero no solo eso, también lo podríamos expresar como F evaluado a menos 1. O sea, esto quiere decir que el F de X corresponde al valor de Y. Y es que, por ejemplo, aquí podríamos poner que el punto A vale menos 1, f evaluado a menos 1, que en este caso pues es menos 10. Y bueno, de estas dos maneras se podría expresar, y ya una vez aclarado esto, ya puedo seguir con la explicación. El teorema del valor intermedio para funciones polinomiales expresa que si w es cualquier número entre f de a y f de b, hay al menos un número c entre a y b tal que f de c es w. Entonces, bueno, ¿cómo explicamos esto? Déjenme aquí. Si nosotros dibujamos un plano cartesiano aquí, así, y nosotros ponemos, por ejemplo, aquí un valor a, aquí en x, y digamos que aquí vale b. A le podríamos dar, por ejemplo, el valor de 1 y a b el valor de 5. Entonces, tendríamos aquí, bueno, primero para empezar tendríamos una recta, así. Y, bueno, tenemos aquí A y tenemos más o menos como por aquí un valor de Y, que sería F evaluado en A. Y más o menos como por aquí tendríamos F evaluado en B. Y bueno, entonces nos dice que si W es cualquier número entre f de a, bueno, aquí me faltó darle valores. Recuerden que estos valores que les estoy dando son valores al azar, arbitrarios, que pues no son precisos en realidad, pero bueno, me sirven para explicar. Entonces aquí digamos que vale 2 y aquí digamos que vale 6. Entonces, si W es cualquier número entre f de a y f de b, o sea, W es cualquier número que esté aquí, hay al menos un número c entre a y b tal que f evaluado en c es w. Entonces digamos que aquí tenemos nuestro valor w que vale 4. Entonces nosotros vamos a tener, tuve que haber hecho más larga la gráfica, pero bueno, digamos que es aquí un valor c
que si nosotros evaluamos en nuestra función que define esta gráfica de aquí, evaluamos f de c, nos va a dar w. O sea que si, digamos aquí c, por ejemplo, vale 2, si nosotros evaluáramos f evaluado en 2, nos daría 4. Nos daría ese valor w. Entonces, bueno, también aquí nosotros tendríamos un punto que sería, bueno, aquí es un punto que pasa por la función y sería p, y estaría definido por 2,4, pero también se puede escribir, recuerden, como c, f evaluado en c, o bueno, también se podría escribir como c, w. Y entonces, bueno, si consideramos que la gráfica de f se extiende continuamente del punto a, f de a al punto b, f de b, ¿cómo se...? Bueno, aquí me faltó ponerlo, y es que más o menos aquí nosotros tendríamos el punto a, f de a, así, y aquí tendríamos el punto b, f de b. Entonces nos dice que la gráfica se extiende continuamente del punto a, f de b al punto b, f de b. A ver, lo voy a pasar así para que se pueda ver mejor. Así. Se extiende desde este punto de aquí hasta este punto de aquí, digamos. Y nos dice que entonces para cualquier número w entre f de a y f de b, aquí tenemos a nuestro número w, la recta horizontal que sea y igual a w, o sea, aquí dibujamos una recta horizontal de w. Esa recta va a cortar la gráfica en al menos un punto P. Aquí, como ven, está cortando la gráfica en este punto P. Y nos dice que la abscisa de C de P, bueno, que la abscisa C de P es un número tal que f evaluado en C es W. Y sí, aquí lo podemos ver. Como ven, la X de la P, pues va a ser C. Pero su Y, su abscisa, va a ser F evaluado en C, que nos da W, como habíamos quedado. W también aquí se puede ver. Y entonces, bueno, ya con esto nuestro teorema, como ven, sí se cumple. Y bueno, nos da también una consecuencia, y es que, bueno, aquí dice, una consecuencia del teorema del valor intermedio es que si f de a y f de b tienen signos contrarios, uno positivo y uno negativo, hay al menos un número c entre a y b, tal que f evaluado en c es igual a 0. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Aquí déjenme, lo pongo aquí y nos regresamos. Voy a dibujar otra gráfica para explicarlo mejor. Así y así. Entonces, digamos que por ejemplo nuestra función va así. Nosotros aquí, digamos, tenemos un punto A. Bueno, no un punto, sino que el valor en X, digamos, es A. Y aquí digamos que es B. Y entonces aquí tendríamos F evaluado en A. Y acá tendríamos F evaluado en B. Y aquí tendríamos el punto A, F evaluado en A. Y acá tendríamos el punto B, F evaluado en B. Y bueno, nos dice, bueno, hay que primero, ahí me salí. Hay que primero asignar unos valores aquí para unos valores arbitrarios, recuerden, pero para ejemplificarlo mejor. Y entonces sería, digamos que A vale 1 y B digamos que vale 10. Entonces aquí pues f de A valdría menos 2
Y aquí valdría menos 11. Digo, no, 11 aquí. Entonces, nos dice, si f de A y f de B tienen signos contrarios, como ven aquí, f de A vale menos 2 y f de B vale 11. Entonces son aquí signo positivo y aquí signo negativo. Hay al menos un número C entre A y B, tal que f evaluado en C nos va a dar 0. Y entonces, como ven, hay un número C entre A y B, que en este caso sería aquí. Hay un número C, que si nosotros lo evaluamos en nuestra función f en C, nos va a dar 0. Porque como ven, si nosotros evaluáramos aquí, pues f en C, nos va a dar 0. Entonces aquí, bueno, lo tendría que poner aquí abajo, pero se va a amontonar. F evaluado en C sería aquí y es 0. Aquí pues tenemos el 0 y es por donde pasa el eje de las X. Entonces nos dice, esto es, f tiene un 0 en C. Como ven aquí, nuestra función va a tener un 0 aquí en C. Y nos dice así, si el punto A, f de A, aquí tenemos nuestro punto A, f de A, se encuentra abajo, a ver, déjenlo paso de nuevo aquí. Ay, me volvió a salir. Así. Aquí lo moví. Ahí. A ver. Así, si el punto A, f de A se encuentra abajo del f de la x, como aquí podemos ver el f de las x, digo el eje de las x aquí está, es pues donde lleva el 0. Y si el punto A, f de A está abajo y el punto B, f de B, aquí lo tenemos, está arriba del eje de las x, o viceversa. La gráfica cruza al eje X al menos una vez entre X igual a A y X igual a B. Y sí, aquí podemos ver que la gráfica cruza el eje de las X aquí, en el punto C, bueno, aquí déjenlo escribo. Este de aquí sería el punto C, F evaluado en C. Entonces, bueno, la gráfica cruza el eje X al menos una vez entre X igual a A. Como ven aquí, X vale A. Y acá X vale B. Y entonces la gráfica lo cruza aquí. Y como ven, pues sí, es verdad, el punto donde cruza está aquí. Y bueno, eso ya sería toda la explicación de nuestro teorema del valor intermedio.